Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el día de hoy, en nuestro webinar de la Red de Bibliotecarios con Valor, en el cual nuestra directora y fundadora de la red nos va a estar hablando acerca de los desafíos del liderazgo bibliotecario en tiempos de pospandemia. Bueno, a continuación voy a leer una síntesis curricular de nuestra expositora Leslie Villanueva Flores, quien es bibliotecóloga, licenciada en Ciencias de la Documentación por la Universidad de Playa Ancha, diplomada en Coach Ontológico y mentora honorífica de la Red Global de Mentoring. Además, Leslie es máster en Gestión de Servicios Bibliotecarios, directora sede Chile de la Red Latinoamericana de Conferencistas y miembro del programa Mujeres Líderes de las Américas de la Fundación Ciencias de la Documentación. Ha ocupado diversos cargos directivos en unidades de información, ejerciendo actualmente como jefa de la carrera técnico en bibliotecología y documentación en ENAC Chile, y ha sido expresidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile y fundadora de la Red de Bibliotecarios con Valor. Bueno, ahora sí, muy buenos días, muchas gracias, bienvenida Leslie, te dejamos. Adelante. Muchas gracias, Paola. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana de día sábado, compartiendo, generando sinergia, conocimiento, aprendizaje. Tenemos ya 18 participantes y vamos subiendo en el número. Saludos a cada uno de ustedes, seguramente son de diferentes partes de América Latina. Y bueno, gracias, Paola, por la presentación. Hoy día les voy a hablar sobre liderazgo bibliotecario, ¿ya? Pero no es un liderazgo bibliotecario convencional, sino que va desde lo que es la crisis en que estamos, ¿no es cierto? Este escenario de contingencia de COVID-19, cómo se va generando, qué estrategias o qué reglas podemos seguir quienes somos líderes de unidades de información, es la idea, es el fin, es el objetivo que tengo hoy día para poder compartir con ustedes. Y antes de iniciar, ahí ya se está integrando más gente, antes de iniciar voy a dar algunas reglas generales para que podamos avanzar sin problema en este webinar. Lo primero, indicarles que van a estar todos los micrófonos silenciados durante la presentación, ¿ya? Segundo, vamos a estar todos sin cámaras con el fin de optimizar la conectividad, ¿ya? Yo voy a prender mi cámara, bueno, en estos momentos, por supuesto, ustedes me pueden ver, y también en los momentos donde voy a pedirles participar del chat. El chat va a estar activado en algunos momentos de la presentación, ¿ya? Así es que, por favor, pónganse ahí atentos, cómodos y participen, es fundamental. Un webinar no es solamente una persona que habla sobre un tema, sino que también la idea es que se pueda generar este aprendizaje mutuamente, que yo aprenda de ustedes y que podamos participar, que podamos conversar en los momentos indicados para hacerlo. Así que, sin más preámbulo, voy a proceder a compartir pantalla para iniciar la presentación. Ya estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Ok, bien. Vamos a hablar entonces, como les adelantaba, de los desafíos del liderazgo bibliotecario, ¿ya? Y para ya entrar en detalle y contarles los contenidos que vamos a hacer, que vamos a ver, los contenidos que tú vas a ver hoy día, son los siguientes. Primero, vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos compete, que es el liderazgo, pero un liderazgo especial, un liderazgo que se da en algunos entornos con características especiales, que son los entornos VUCA. Ya vamos a hacer un pequeño sondeo acerca de esto, de forma introductoria hacia lo que es el tema principal. También vamos a hablar de cómo los líderes, sobre todo siempre enfocados en el mundo bibliotecario, cómo los líderes han estado actuando a través de acciones en diferentes fases de la pandemia, ya desde la fase cuarentena, que es cuando hemos estado confinados en nuestros hogares, ya desde la fase también de reinserción, de reincorporación a nuestros trabajos de forma presencial o semipresencial, y finalmente esta
esta imagen ideal que nosotros tenemos en nuestras cabezas, este sueño hoy día, que es ya la fase de presencialidad total o también de reintegro, pero al 100% en nuestros trabajos, que es esta post-pandemia, ya lo que todos queremos, que estamos esperando que lleguen las vacunas, que esto ya se vaya, ¿no es cierto? Pero va a ser interesante que hagamos este análisis directamente con lo que son los entornos VUCA, porque nos vamos a dar cuenta de que finalmente este tipo de situaciones y de escenarios siempre se están repitiendo cíclicamente en las organizaciones y por supuesto también en las bibliotecas. Y finalmente les voy a dar algunas reglas, ¿ya? Que nos recomienda el mundo de la gerencia, el mundo de la administración, por sobre todo, en relación al liderazgo, este liderazgo que viene, el liderazgo post-pandemia. ¿Ya? ¿Por qué es importante hablar de este liderazgo post-pandemia? Básicamente porque hemos tenido que enfrentar, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el líder no va a ser siempre sinónimo de jefatura. Yo creo que eso es súper importante decirlo. Hay veces en que se confunden un poco los roles. Muchos hablamos del líder cuando hablamos de nuestro jefe, pero no necesariamente debe ser así, ¿ya? Entonces, líder puede ser cualquier persona dentro de la organización que inspira, que reta, que desafía, pero que también te entrega el liderazgo. De alguna forma el líder ayuda a que los otros lideren, ¿ya? Entonces, antes de entrar en materia, es muy importante señalar eso para que ustedes puedan verlo desde ese punto de vista y no solo como un cargo de jefatura. Ya muchos pueden decir, yo no soy jefe, no soy director, por ende yo no soy líder y a mí esta presentación no me interesa. Muy al contrario, nos debe interesar a todos la temática, todo lo que podamos aprender sobre liderazgo, porque de todas maneras que va a ser una diferencia en nuestras fuentes laborales. Entonces, como les decía, el liderazgo ha presentado pero muchas facetas diferentes en esta pandemia, ¿ya? Tenemos un liderazgo que a lo mejor podría haber sido un poco más convencional al inicio, porque estábamos acostumbrados a lo de siempre, ¿no es cierto?, a la presencialidad, y de repente nos cambiaron todo el panorama y tuvimos que confinarnos y tuvimos que reinventarnos, reinventar nuestros servicios, reinventar nuestra gestión, ya adaptar la operatividad de nuestras bibliotecas a esta nueva realidad, pero por sobre todo, y lo que yo diría está más relacionado fundamentalmente con esta presentación, tuvimos que readecuar nuestros equipos de trabajo en el sentido del actuar. Ya tuvimos que empezar a relacionarnos de diferentes formas, no solamente desde la virtualidad remota, ya, sino que también a entender y a utilizar nuestra inteligencia emocional desde otro punto de vista, ¿ya? Entonces, eso es muy importante a la hora de pensar en cómo adaptamos y vemos este desafío del liderazgo en tiempos de post-pandemia. Entonces, parto con esta imagen que dice que liderar no es una tarea fácil, lo sabemos todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Sin embargo, a pesar de que no es una tarea fácil y no es una tarea que todos podamos hacer, es un momento, yo diría, crucial hoy para desarrollar competencias y herramientas para poder liderar en nuestras bibliotecas, en estos entornos VUCA. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque también los líderes de alguna u otra forma somos personas, ¿no es cierto? Pero de alguna u otra forma también experimentamos el estrés, experimentamos el agotamiento, experimentamos el miedo y eso hace que tengamos una predisposición diferente a la hora de tomar acciones relacionadas con el liderazgo en nuestras organizaciones. Entonces, lo primero que hay que tener en consideración es en qué entorno nos estamos moviendo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede afuera, ya en el mundo cotidiano? Y lo que sucede en el mundo cotidiano, y aquí me voy a adelantar a este concepto y lo voy a relacionar directamente con el liderazgo, es un entorno que se llama o se denomina con un acrónimo que es VUCA. ¿Ya? Este acrónimo de los entornos VUCA, que nació en, en los años 90, ya en Estados Unidos, es un concepto que manejaban los soldados estadounidenses, por supuesto, ya, y que refleja un poco esta realidad tan incierta a través de la volatilidad
la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en este minuto nosotros estamos en un entorno donde tenemos que combatir esta realidad que es incierta, debemos ser capaces de adaptarnos a los nuevos escenarios, tenemos que ser más flexibles, lo más flexible posible, y también tenemos que ser conscientes de las emociones que esta nueva situación nos está provocando. ¿Ya? Y aquí viene una primera pregunta que quiero hacerles a ustedes que están participando de este webinar. Si hablamos de un entorno VUCA, que es un entorno volátil, que es un entorno, aquí voy a retroceder, que es un entorno que nos provoca incertidumbre, es decir, que nos provoca desconocimiento, un entorno que es complejo porque tenemos una dificultad para ver qué es lo que va a suceder, ¿ya? ¿Cuáles son las acciones a tomar? ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser las oportunidades que a lo mejor nos estamos perdiendo y otras que podemos tomar? Estos entornos VUCA, si vamos a tratar de pensar y ejemplificarlos en una situación en particular, podríamos decir perfectamente que el COVID, la pandemia, es un entorno VUCA, ¿no es cierto? Sin embargo, y aquí quiero que se pueda activar el chat para que ustedes puedan opinar con un concepto, una palabra, ¿cuáles serían para ustedes entornos VUCA en el mundo bibliotecario? Además, por supuesto, del COVID. ¿Cuáles podrían ser? Por favor, opinen, yo los estoy leyendo, los voy a estar comentando mientras voy avanzando en la presentación. ¿Por qué es importante esta pregunta? Básicamente porque obedece a poder reconocer cuando estamos frente a un entorno VUCA, que no, por supuesto, es solamente el COVID. Ya tenemos hacia atrás muchos entornos VUCA que hemos tenido las bibliotecas y los bibliotecarios, entornos que han sido de incertidumbre. A veces no sabemos si nuestra biblioteca va a sobrevivir, no sabemos qué tan complejos sean los escenarios cuando tenemos, por ejemplo, diferencias presupuestarias, cuando nos han disminuido los ingresos, no sabemos qué pasa cuando, por ejemplo, contratan profesionales de otras áreas en nuestros puestos de trabajo. Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar de qué forma hay otras instancias, otras situaciones que están relacionadas con los entornos VUCA. Y aquí veo varias opiniones. Invasión de otras disciplinas, muy bien, Rosa Monfasani, saludos para ti. Ahí justamente yo estaba hablando de eso. ¿Qué otro entorno VUCA podríamos tener que afecte, por ejemplo, el liderazgo en una institución de información? ¿Cuál podría ser interesante? Insisto, debemos aprender a reconocerlo, no es fácil. Falta de presupuesto, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El pasaje repentino de lo analógico a lo digital. Excelente, José Luis Ramón. Dificultades en las relaciones con los superiores. Estela, bien, súper bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que estamos constantemente en entornos VUCA. Y eso de alguna u otra forma nos quita un poquito el peso de decir, tenemos el COVID, esto es terrible, esto casi es catastrófico para la biblioteca, nunca nos había pasado algo así. No, siempre las bibliotecas hemos estado constantemente en entornos VUCA, ¿ya? Y les voy a nombrar un ejemplo que yo creo que a todos nos ha pasado o rondó en algún principio, el fantasma, sobre todo para quienes no están relacionados con los objetivos de la biblioteca, no nos conocen tanto, y es el hecho de que cuando llegó Internet a las bibliotecas, cuando llegó Internet al mundo, ¿ya? No sé si ustedes tienen ahí algún recuerdo simpático que puedan ahí compartir conmigo en el chat para nombrarlo, pero les voy a comentar una anécdota muy personal. Cuando empezó a emerger Internet en relación al mundo de las bibliotecas, ¿no es cierto? El mundo empezó a conocer los buscadores, la gente encontraba todo, bueno, no todo, pero sí se estaba de a poco desarrollando este interés por buscar en Internet. Las personas de alguna u otra forma empezaron a pensar que las bibliotecas tal vez no iban a ser tan necesarias. Y bueno, yo estudiante de bibliotecología en esos tiempos, voy a una organización acá en Chile, con un grupo de compañeros para hacer una especie de pasantía práctica que le llamamos acá en Chile, y justamente la persona que nos atiende, que en ese tiempo era un bibliotecario, nos dice,
chicos, pero ustedes están en segundo año, ahora está Internet, uno puede encontrar, va a encontrar todo de aquí a unos años más. ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a quedar sin trabajo. Ya la gente no va a pedir libros en las bibliotecas y ustedes están estudiando básicamente algo que no tiene futuro. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque en ese momento nosotros estudiantes de segundo año, muy jóvenes por lo cierto, quedamos perplejos, quedamos muy preocupados y por supuesto que esa preocupación la trasladamos a la sala de clase en un debate a nivel curso y bueno, de ahí nace también un poco el tema de que nuestros profesores nos señalaron que eso no iba a ser así, ya que esto era una oportunidad. Pero si se dan cuenta, esta pequeña anécdota que yo les cuento tiene que ver también con un entorno buca. Un entorno buca en que nosotros no debemos cerrarnos hacia las crisis que nos van a ir apareciendo, sino que siempre verlas como oportunidades. Aquí tengo más comentarios. Alejandro Saldaña nos dice cambio de mandos al frente de la biblioteca, que conlleva cambio de proyectos y no se culminan, exacto. Y Rosa también ahí nos aporta nuestro trabajo no es dar libros, sino dar acceso a la información y al conocimiento. Exacto, Rosa. Esa era la respuesta que nosotros debiésemos haber dado como estudiantes, ¿no es cierto? Sin embargo, nos asustamos porque en ese tiempo estábamos todavía, este era el boom, estábamos en un periodo, en un entorno buca, donde, si ustedes se dan cuenta, y nos vamos nuevamente aquí a la diapositiva, teníamos incertidumbre, nos provocó incertidumbre, esto de Internet, wow, ¿qué es lo que es? ¿Por qué nos va a dejar sin empleo? Lo mismo pasa con el COVID. Hoy día el COVID también representa un entorno buca. Un entorno buca que nos amenaza con diferentes cosas. ¿Cuáles serían algunas cosas que nos podría amenazar dentro de las que yo les estoy nombrando aquí en la imagen? Hay muchas otras, ¿ya? Primero, cuando nosotros no sabemos cómo actuar como líderes en las organizaciones, este entorno amenaza con desestabilizar y desequilibrar a los equipos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cuando las personas no saben qué hacer o cómo actuar ante una situación, esa situación lo que hace es frenar que se avance desde los proyectos, desde los objetivos, desde el diario trabajo, ¿ya? Y por otro lado también desestabiliza a las mismas personas en su salud mental, en su salud laboral, etcétera, ¿ya? Ahí, bueno, tenemos se listan varias amenazas, ¿ya? Nos obstaculiza el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Pone en peligro proyectos. Hay algunos de ustedes recién hablaba del tema de los proyectos. En definitiva, cuando nosotros no tenemos claridad ante esta incertidumbre, ante esta complejidad, ante esta volatilidad y ambigüedad, generalmente los entornos se transforman en entornos dañinos, en entornos que son tóxicos. Por eso es tan importante la figura del líder. Por eso el líder, cuando inicia en este entorno, cuando estás desarrollándose en este entorno, de alguna forma levanta el equipo, ¿ya? De alguna forma le hace un insight de las competencias, de las habilidades y de las acciones que debiesen tener, los inspira y los motiva. Aquí tengo un comentario interesante, dice Beatriz. Exacto, muy bien Beatriz, lo voy a comentar para que también nuestros participantes lo conozcan, este comentario, que me parece muy atingente a lo del entorno buca. Me dice que ella da clases en una tecnicatura en bibliotecología y tiene estudiantes, algunos, que sostienen que está todo escrito y no visualizan o les cuesta visualizar la infinidad de campos donde se desarrolla la profesión. Eso es fundamental hoy día para poder también lidiar con estos entornos buca. Yo diría que el entorno buca, además de verlo como una oportunidad, hay que verlo como un aliado, ¿ya? Y ahí, bueno, al final de la presentación les voy a contar por qué. Hay que verlos como un aliado. A veces nosotros en los momentos de crisis es donde vemos la luz. Y en ese sentido, así como desde la formación nos habla Beatriz, estamos cegados, a lo mejor los chicos, los estudiantes están cegados, todavía les falta aprender. Nosotros como ya líderes en las bibliotecas y desde la formación académica debiésemos fomentar que nuestros estudiantes o que también los colegas en el ámbito laboral
conozcan todas las posibilidades que tiene la bibliotecología en sí, va muy de la mano, ¿ya? Bueno, sigo avanzando. ¿Por qué? Porque nos queda todavía bastante y el tiempo corre. Y bueno, aquí, tal como se los nombré al inicio, hay unas fases que son súper interesantes en que se desarrolla, por supuesto, esta pandemia, pero también cómo ustedes pueden identificar acciones que se han ido desarrollando por los líderes, ¿ya? Y estoy hablando aquí a nivel organizacional, por supuesto a nivel bibliotecario, porque es lo que nos compete, pero acciones que de alguna u otra forma les pueden orientar y les van a ayudar a ustedes a tomar sus propias acciones o sus propias decisiones o los pueden inspirar o motivar para desarrollarlas en sus ambientes laborales, ¿ya? Entonces, tenemos 3 horizontes de tiempos distintos. El primer horizonte es la fase de refugio en el hogar, ¿ya? En esta primera fase, ¿qué sucedió? Yo siempre hablo de pasado porque fue cuando iniciamos, ¿no es cierto? Por lo menos lo que es América Latina inició, yo diría, a mediados de marzo o a principios de marzo, por ahí, de este año. Entonces, ¿qué pasó? Que las organizaciones empezaron a garantizar, a buscar y garantizar la seguridad física de los trabajadores, se implementaron medidas de trabajo, nos fuimos poco a poco yendo a nuestros hogares, ¿ya? Pero también las empresas trataron y empezaron a buscar formas, entre ellas, por supuesto, las bibliotecas, para poder crear una conexión y apoyar la salud mental de los trabajadores. Ojo, no todas, ya no todos, no todas las bibliotecas lo hicieron, algunas tampoco lo lograron hacer incluso en estos minutos, pero es importante que ustedes puedan conocer y si tienen la posibilidad de generar ese cambio, lo realicen, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser estas acciones que se empezaron a generar en esta fase de refugio? Primero, el hecho de que las jefaturas y también liderazgo, que comparten el liderazgo, tuvieron que empezar a comunicarse más continuamente con sus trabajadores, ¿ya? Ahí ustedes, cada uno les pido que recuerden estas experiencias que han tenido desde que empezó la pandemia, cómo sus jefaturas o cómo ustedes mismos como jefatura empezaron a comunicarse con sus colaboradores. Lo hicieron de manera más continua, más frecuente, lo hicieron de forma más honesta, más transparente. ¿Ya? La idea es que lo que destaca en esta fase de refugio en el hogar, básicamente es que se le entrega como un toque más humano al contacto. ¿Ya? Se establecen horarios que, entre comillas, pueden ser más flexibles, aunque todos sabemos que la verdad hemos trabajado más que en la presencialidad, yo doy fe de ello. Se empezaron a establecer o a iniciar ideas para poder compartir, pero más desde lo informal. Por ejemplo, hacer un tiempo de café a través de Google Meet o a través de Zoom, o hacer un happy hour para los trabajadores en la noche de un viernes, fueron ideas que se fueron generando, que vienen desde diferentes tipos de organizaciones, no solamente de bibliotecas, para que se pudiese crear esa conexión con las personas, ¿ya? Y también se empezaron a generar programas de apoyo a la salud mental de los funcionarios. Ahí les voy a hacer otra pregunta en el chat, y es conocer si en sus unidades de información, en sus organizaciones, si es que trabajan en algún sistema grande, se generaron estas acciones. Se generaron acciones, por ejemplo, sesiones de yoga, de autocuidado, de psicología, ya, sesiones con algún médico en específico. ¿Se habrán generado esos apoyos en sus instituciones? Sí, no. Ahí, por favor, retroalimentenme para poder leerlos. Entonces, aquí nos hacemos una pregunta importante. ¿Cómo nosotros, los líderes, ya, cómo nosotros los líderes abordamos las necesidades de los equipos? Porque finalmente lo que sucede y todas las acciones que yo les he relatado son acciones que en muchos casos son aisladas y no todos lo realizan, ya más aún en el mundo bibliotecario. Ahí ya les estoy leyendo, hay algunas personas que me dicen que no, todavía no me llega ningún sí, así es que voy a ir leyéndolos. ¿Qué pasa? Que generalmente durante una crisis el líder pasa a ser una especie de superhéroe, ¿ya? Quienes de ustedes son líderes o quieren ser líderes, tienen esa aspiración, sepan que en todas las crisis los líderes pasan a ser
superhéroes. ¿Qué significa? Que pensamos que los líderes tienen todas las respuestas, ¿ya? Que nos van a ayudar sí o sí a superar este tiempo difícil, que de alguna forma están preparados, que de alguna forma somos más fuertes los líderes, que somos infalibles en la resolución de problemas, ya que somos excelentes para tomar decisiones. Bueno, acá hay una verdad muy cierta y que no es así, ¿ya? No es tan así. Si bien los líderes tienen muchísimas competencias, de todas maneras deben aprender, deben ir en el camino aprendiendo porque nadie está preparado para poder, por ejemplo, cuando inició esta fase de refugio, actuar con nuestros equipos de trabajo, con el desarrollo de los objetivos organizacionales de una forma eficaz y de una forma, yo diría, para generar una sinergia ideal en la organización. Entonces, me devuelvo a la pregunta, ¿cómo pueden los líderes abordar las necesidades de sus equipos durante esta fase? A través del aprendizaje fundamental, a través del mirar hacia atrás y aprender también, ¿no es cierto? Uno no solamente aprende de cursos, de webinars, de seminarios, de diplomaturas, etcétera, sino que uno aprende de sus propios equipos. Así como nosotros aprendemos de nuestros usuarios, también debemos aprender de nuestros equipos, de nuestros colaboradores, de nuestras jefaturas, ¿por qué no? Entonces, lo que vamos a hablar más adelante es de estas reglas o cómo responder a esta tremenda pregunta, cómo los líderes podemos abordar estas necesidades. Y bueno, después tenemos, aquí lo estoy leyendo, hago un alto, reconocimiento por el trabajo de docentes, nos dice Estela. Paula nos dice taller de mindfulness y psicólogos se pusieron a disposición de todos los que necesitáramos, perfecto, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes realidades. Ahora, desde la biblioteca también se pueden tomar acciones que no necesariamente te van a ir de la mano de lo que la organización nos dicte. Me explico. Si la organización no hace nada, ya no tiene estas acciones u otras, desde biblioteca también a veces podemos generar unas acciones mucho más pequeñas que a lo mejor no necesitan tantos recursos, pero sí, por ejemplo, el tema de la comunicación es algo que debemos trabajar, pero yo diría al 300%, ¿ya? El comunicarse con los trabajadores, con los funcionarios, con los colaboradores, de la forma que ustedes lo denominen en cada uno de sus países, de forma continua, frecuente, transparente y honesta, perdón, sí o sí es la piedra angular de cualquier tipo de fase y de cualquier tipo de entorno buca, ¿ya? Ahora, en la fase de reapertura, voy avanzando, sigo en la misma imagen, pero voy avanzando. En esta fase de reapertura, que es, yo diría, donde estamos muchos países de América Latina, ya estamos empezando a abrir poco a poco, estamos pensando en cómo planificar el reabrir de forma presencial al 100% a lo mejor, o a lo mejor todavía seguimos virtualmente, pero algunos de nuestros colaboradores ya están yendo a nuestras bibliotecas, etcétera. Aquí ya nosotros empezamos a considerar que este espacio de trabajo presencial debe ser seguro para las personas que van a laborar allí, ¿es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las bibliotecas empiezan a tomar muchas medidas, las sabemos, medidas para nuestras colecciones, medidas para nuestros usuarios, medidas para nuestros colaboradores, pero ojo, también debemos tomar no tan solo medidas sanitarias con los colaboradores, sino que medidas que sean del orden humano. Cuando yo me refiero a humano, me refiero a la inteligencia emocional, fundamentalmente la inteligencia emocional, que a veces un poco yo creo que podemos estar al debe, sobre todo en ambientes bibliotecarios, donde muchas veces hay complejidades en el trato, en la comunicación, ya hay muchas trabas, que a lo mejor incluso yo diría, la verdad que esas trabas pueden generarse desde la formación en bibliotecología, por lo menos yo tengo esta experiencia de haber sido formada muy técnicamente, nos faltó este contacto social, nos faltó el contacto, el enseñarnos a comunicarnos con las comunidades en sí y también desarrollar esa comunicación con los pares, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos un poco suplir esta necesidad que tenemos o esta deficiencia también en algunos casos? Primero, bueno, ya hablamos de definir las condiciones sanitarias, ¿no es cierto?, para una reapertura segura. Segundo, traer de regreso
a un número de personas de acuerdo con los aforos permitidos, eso también tiene más que ver un poco con lo logístico, pero debemos seguir asegurando una comunicación continua y honesta con los equipos, ¿ya? Ojo, que aquí también quiero hacer un alto que yo creo que es muy, pero muy importante, es que los líderes, y también aquí agrego a las jefaturas, debiesen preocuparse no tan solo por las personas que están trabajando de tu equipo, sino que también las que están con licencia, o licencia médica le llamamos aquí en Chile, que es las personas que están enfermas, que están de alguna forma, no necesariamente con COVID, pero sí con alguna otra patología, que están con la autorización médica en sus hogares. Es importantísimo que en esta fase de reapertura también los sigamos considerando como parte del equipo. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto situaciones ya de colegas que me cuentan que están de licencia o están enfermos y en el trabajo se olvidaron de ellos y no tienen mayor información, no saben qué va a pasar. Y ahí empieza, nuevamente generamos una problemática que es cómo se afecta la salud mental de ese trabajador, de ese bibliotecario, de ese técnico, de ese administrativo, al pensar que está como fuera del barco en una época de crisis y cómo eso le va a afectar laboralmente y también relacionalmente con el resto. ¿Ya? Entonces, siempre la comunicación debe ser humana, pero también tiene que ser solidaria, ¿ya? Yo creo que es fundamental transmitir desde los líderes, desde las jefaturas, que el mundo está cambiando. Hay que alentar un poco esta situación de reinicio, ¿ya? Alentar, comunicar sobre este reinicio o retorno a nuestras unidades de información. Debemos hacer eso en vez de simplemente retornar. Quiero ser súper como clara en eso y voy a explicarlo. Es decir, no es que yo mande un correo electrónico o haga una videoconferencia con mis colaboradores y les diga, chicos, chicas, en 2 semanas iniciamos, estos son los horarios, estas son las condiciones de aforo, las condiciones sanitarias, etcétera, etcétera. Y bueno, y los trabajadores se quedan todos mirando, ya, perfecto, pero ¿qué va a pasar con, no sé, millones de cosas que se nos pasan, ¿no es cierto?, como trabajadores en nuestra cabeza? En vez de hacer eso, lo que tenemos que hacer es alentar al reinicio, preparar a nuestros colaboradores para el reinicio, más allá de dar una fecha, ¿ya? Entregarles toda la información posible, entregarles todas las, de alguna forma, estas habilidades de empatía, tratar de compartirlas también con ellos porque es algo que de alguna forma se recupera. Cuando tú muestras empatía, también tienes un regreso de esta empatía a través de tus colaboradores, ¿ya? Entonces, hay que resaltar que algunas cosas no están cambiando, ¿ya? Como por ejemplo los valores de la unidad, los valores de la organización, pero otras cosas sí van a cambiar, que es por ejemplo los temas relacionados a cómo se va a atender a nuestros usuarios, cuál va a ser el tratamiento que tiene nuestra colección, etcétera, etcétera. Aquí estoy leyéndolos mientras ustedes me escuchan y van opinando, yo los tengo aquí en mi ventanita abierta para poder leerlos y también haciendo estos aportes tan interesantes que me cuentan con sus experiencias. Beatriz nos dice, este contexto mundial está genial para aprender a reconocer las capacidades y habilidades de uno. De todas maneras, estoy muy de acuerdo contigo, Beatriz. Es increíble cómo uno aprende cosas de uno mismo que no sabía que era capaz de hacer, ¿ya? Y también aprende mucho del resto. Yo he tenido experiencias con colegas en donde he visto florecer capacidades de delegación, increíblemente. Personas que antes les daba mucho miedo delegar, hoy día han delegado y lo han aprendido a hacer muy bien y eran acciones que jamás antes se habían planteado en otra etapa, ¿ya? Aquí dice Patricia, el personal con licencia médica no se interesa por el teletrabajo que hace el resto. Puede ser también, de todas maneras, Patricia, nosotros, bueno, vamos a encontrar muchas experiencias, personas que tienen diferentes condiciones o se interesan por el trabajo de diferentes formas. Una persona que está enferma, claro, difícilmente se va a poder interesar por el teletrabajo porque tiene otras preocupaciones, ¿ya? Sin embargo, además de lo que pedimos que esta comunicación sea bidireccional, una persona que está con licencia médica no podemos pedirle que a lo mejor se
interese por el teletrabajo porque está con otras preocupaciones, pero sí podemos preocuparnos por ella. Ya sí podemos hacer que esta preocupación que el líder siente por su equipo trascienda no solamente a si estás o no estás. Ese es como el fin al cual yo quiero llegar. Bien, voy avanzando. Una de las acciones que yo considero súper potentes y positivas es el celebrar también noticias inspiradoras en esta fase de reapertura, ¿ya? Generalmente van pasando cosas buenas, así como estamos hablando de las cosas negativas o de las amenazas y los peligros, también van pasando, perdón, cosas buenas, ¿ya? Noticias inspiradoras que ayuden a la salud mental de todos los trabajadores que están comprometidos o posiblemente están comprometidos en ese momento con el trabajo, como por ejemplo, el publicar, no sé, noticias bonitas, simpáticas, entusiastas de los mismos colaboradores, ya en algún diario mural de la misma biblioteca, o en alguna oficina, o en el casino donde ustedes antiguamente se compartía entre todos el almuerzo, o ya se ponen ciertas barreras, pero generalmente siempre va a haber espacios que a pesar del aforo permitido, la gente va a poder tener la visualización y poder, por ejemplo, tener alguna noticia interesante o, no sé, voy a dar un ejemplo muy normal, que algún colega haya sido papá en esta pandemia o mamá en esta pandemia, publicar fotos de su bebé, son noticias que si bien no tienen relación a lo mejor con nuestros usuarios, con la colección, etcétera, alegran y te dan a entender que hay otro sentido también del COVID, que también están pasando cosas buenas afuera. No es solamente a lo mejor esta posible desolación, muerte, enfermedad, sino que también se están generando cosas lindas, cosas interesantes y proyectos que nacen y ven la luz a través de estas ideas que aparecen de repente, ¿ya? También hay que destacar dentro de estas cosas positivas que se pueden hacer en esta fase de reapertura desde el liderazgo, el destacar cómo la biblioteca genera la relación con el entorno, ¿no? Con sus comunidades, cómo se marca la vida de las comunidades, o se marca la diferencia, mejor dicho, con las comunidades, desde a lo mejor las acciones que nuestra biblioteca está realizando. Ya, a veces nosotros decimos, ya, vamos a acercarnos a la comunidad a través de tal servicio, en pandemia vamos a ir a dejar libros a los domicilios, vamos a hacer, obviamente vamos a potenciar nuestra web, nuestras redes sociales, pero también recuperar esas experiencias de cómo la gente está recepcionando estas experiencias bibliotecarias que tienen. De alguna forma, el saber lo bien que estamos haciendo a nuestras comunidades, a nosotros nos alienta a poder seguir desarrollando no tan solo nuestro trabajo común y corriente, sino que a poder generar también mayores ideas, ¿ya? Nos va recargando de baterías para seguir trabajando, este feedback, esta retroalimentación. Aquí podemos, me voy avanzando a la fase post-COVID, y en la fase post-COVID, que es una fase que todos queremos llegar, ¿ya? Todos queremos estar en esa fase. Por ejemplo, aquí en Chile nosotros no estamos en una situación, estamos muy lejanos, la verdad, a esta situación post-COVID todavía. Esperemos que llegue esta vacuna y que funcione, que salga todo bien. Pero este anhelo de llegar a la fase post-COVID no debiese solamente quedar en un anhelo, sino que yo diría que al contrario, debiésemos preocuparnos, ocuparnos, ¿ya? De cómo va a ser para nuestros entornos colaborativos, no tan solo desde la experiencia del servicio, no tan solo desde la gestión de la colección, no tan solo desde cómo llegamos a la comunidad, sino que cómo nosotros, por ejemplo, aprovechamos el talento, el sentido de propósito de nuestros equipos, cómo vamos a trabajar colaborativamente y co-construyendo un futuro que a lo mejor todavía no existe, ¿ya? Yo diría que la forma en que las bibliotecas y los líderes abordan esta fase tiene que comenzar sí o sí por sus propios funcionarios, sus propios colaboradores, y rescatar, generar momentos que importen, y aquí esto lo cierro entre comillas, momentos que importen, porque fundamentalmente la motivación
motivación de los equipos nace desde ellos mismos. Cómo yo contribuyo al nivel de apego o de no apego que tenga un colaborador con la organización, va a depender mucho de cómo va a ser esta relación, cómo se genere la inteligencia también emocional, cómo se gestiona la inteligencia emocional en los equipos, y cómo vamos a prosperar de la crisis. Vamos a entrar como equipo y vamos a salir como equipo, o entramos como equipo a la crisis y finalmente cada uno salió por su lado, porque mi jefe no me entendió, no me comprendió, mi equipo nunca me ayudó con tareas porque me dieron la espalda, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí yo quiero compartirle algunas reglas, que las vamos a ir pasando como tips, ¿ya? 10 reglas que no son fáciles de hacer, no son fáciles de generar, pero bueno, ¿quién dijo que ser líder era fácil? No es una tarea fácil, pero sí es muy inspiradora. Y estas 10 reglas les van a ayudar a ustedes, a mí me han ayudado bastante, a tener esta concentración, a tener esta perseverancia para llegar al éxito en mi entorno, ya a nivel de mis colaboradores, pero también a nivel de los pares. Entonces, la primera regla, ahí me retrocedí, ahí sí, la primera regla es relacionada con las conexiones, cómo tú puedes fomentar las conexiones. Aquí el chat está abierto para que ustedes, mientras yo voy hablando, voy dando ejemplos, los voy leyendo, puedan plantear a lo mejor alguna pregunta que tengan hasta el minuto. Y le vamos a dar respuesta en la medida que vaya avanzando esta presentación. Entonces, fomentar las conexiones. ¿Qué significa? Establecer, por ejemplo, aquí voy a dar solamente acciones, no me voy a ir a la teoría, no les voy a hablar qué es lo que es una conexión, no. Voy a hablar de acciones que tú puedes hacer en tu unidad de información hoy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, establecer en este futuro de post-pandemia y también ahora de reapertura, también las puedes empezar a realizar. No es necesario que se abra todo presencial para poder generar las ideas. Retrocedamos un poquito y recordemos que uno tiene que ir preparando el terreno. Entonces, podemos, por ejemplo, establecer reuniones individuales que sean de forma semanal para verificar el bienestar de nuestros colaboradores, ¿ya? Saber cómo están haciendo el trabajo desde casa, cuáles son sus problemáticas a lo mejor para volver a la presencialidad. Se espera que idealmente las comunicaciones para ver el cómo estamos, cómo están sus colaboradores, sean siempre de forma telefónica y no a través de, por ejemplo, correo electrónico masivo, ¿ya? Se le da una, yo diría, esta característica mucho más personal, más íntima a una comunicación y más de preocupación, ¿ya? También es importante que se pueda tomar en consideración que todos o gran parte de los colaboradores puedan estar ansiosos por posibilidad de despidos. Y ahí les doy la palabra a ustedes en el chat para que me puedan comentar si han tenido esa preocupación de despidos, que los puedan echar, como se dice acá en Chile, de su fuente laboral, que los puedan despedir, ¿ya? Que los puedan desvincular, también es un concepto que se utiliza en otros países. Esta preocupación también podría verse un poco disminuida, tal vez esta ansiedad, para poder contar en qué situación está la organización, ¿ya? Respecto a lo mejor de los despidos, no dejarlo en el aire o como en una incógnita, porque por supuesto que despierta más la preocupación y la ansiedad de los equipos. Si están trabajando, si hay grupos de personas que ya están trabajando de forma presencial, iniciar reuniones muy cortitas con el aforo permitido, ya en la mañana, de 10-15 minutos, para repasar eventos, para ver problemas del día anterior, para ver cuáles son los planes del día, para responder preguntas. Siempre van a haber preguntas, sobre todo en estos tiempos. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Nos pasó esta situación? La idea es retroalimentarse y construir sinergia, ¿ya? Y, por supuesto, sí o sí, programar tiempo para ponerse al día. ¿Qué significa? Básicamente es programar un tiempo para conversar desde la informalidad, desde la amistad también. Hay muchos grupos de trabajo que
que son amigos, uno pasa la mayor parte del día en su trabajo, así que de alguna forma también hay lugares que se transforman en la segunda familia, ¿ya? Acá me aparece, Rosa, dice, se han utilizado más aplicaciones, el WhatsApp ha aumentado la comunicación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también, justamente de acuerdo a lo que dice Rosa, se transforman, bueno, se generan, se crean grupos justamente con estos fines un poco más informales, más de camaradería, para poder conversar, para poder hablar, para enviarse memes, ¿ya? Para distender un poco de este clima, a lo mejor que puede ser agobiante desde el punto de vista laboral. Eso es relativo a lo que es el fomentar las conexiones. Y bueno, otra regla es involucrar al personal de la biblioteca en las decisiones. Yo sé que esto es más complejo, ya no va a suceder para todos igual, no todos pueden hacerlo, pero es importante que puedan conocer qué significa el involucrar a las personas, a los colaboradores, a las decisiones, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando uno quiere empezar a liderar en un entorno buca, sobre todo en esta pandemia, debemos empezar por escuchar, ¿ya? El obtener la opinión del personal no es solamente una parte importante de esta escucha, ya de esta escucha que nosotros queremos que sea activa. No solamente es importante el traer a una persona a reunión o hablar con ella, con su colaborador, con su par, sino que también es importante esa bidireccionalidad, ¿ya? Yo creo que es súper relevante que si el personal, si los colaboradores sienten que tienen voz, ¿ya? Si ellos sienten que su voz importa, de alguna forma que sus opiniones son escuchadas, que sus preocupaciones son validadas, se van a sentir mucho más cómodos ejecutando planes de reapertura de la biblioteca, ¿ya? Yo diría que muchas personas tienen excelentes ideas y a veces las jefaturas no los escuchan, ya por diferentes razones, a lo mejor es un liderazgo muy estático, muy dictatorial, ya, o por otro lado, no les interesa conocer el punto de vista de los demás, o las reglas o las normativas o los estándares a nivel de unidad de información son muy rígidos, puede tener un sinfín de razones. Sin embargo, es importante poder escuchar al personal. A lo mejor no todas las ideas que podamos dar van a ser power, van a ser muy buenas, sin embargo, de esas ideas se pueden sacar muchas cosas buenas, ¿ya? Y algo muy anexo a esto, pero que está muy relacionado, es siempre el agradecer los aportes, agradecer las ideas, por muy a lo mejor no tan buenas que sean, siempre agradecer el hecho de que la otra persona está pensando en ese mismo problema y está tratando de buscar una solución, ¿ya? Hay que mostrar siempre esta empatía de ponerse en lugar del otro, y así como nosotros damos ideas a nuestra jefatura y nos dicen, oh, genial, o no, no es tan buena, también debemos hacerlo con asertividad con nuestros colaboradores, pero siempre agradeciendo. Bueno, y aquí estoy leyéndolos también que me están comentando. Perfecto. Importante el trabajo en equipo y la conexión entre diferentes áreas de la biblioteca. Obviamente a lo largo, me dice Julián, de este año se ha hecho de forma remota. Claro, en relación ahí Julián nos dice de lo que estábamos hablando hace un ratito atrás. Bueno, sigo con estas reglas, ¿ya? Y aquí dice que tienes que permitir, ¿ya? Tienes que permitirte también tiempo para el cuidado personal. ¿Qué significa eso? A veces los líderes siempre pensamos en el resto, pero poco pensamos en nosotros. Y la verdad que es fundamental que tengamos este autocuidado. Somos muy autoexigentes, como también esperamos que el resto nos pueda seguir o que el resto pueda inspirarse con nosotros. Muchas veces nosotros nos dejamos de lado o nos despreocupamos de cómo estamos o no nos aprendemos a escuchar, ¿ya? Ahí también lo sigo leyendo. ¿Qué opinan ustedes de eso? De cómo nosotros, los líderes bibliotecarios, estamos hoy día reaccionando ante esta pandemia, fuera de lo logístico, de la planificación, de la solución de problemas que nos van generando día a día. ¿Cómo estamos nosotros? Yo creo que eso es fundamental, ¿ya? Porque
Está claro que estamos viviendo un momento extremadamente estresante, ¿ya? Esto cobra un precio emocional, un precio mental, incluso físico para muchos de nosotros, ¿ya? Yo diría que incluso, no sé, desde algo tan común que hacemos hoy día, que es usar mascarilla o barbijo, que le llaman en algunos países, aquí le llamamos mascarilla. Eh, Algo tan cotidiano hoy, que es el usar mascarilla o barbijo, puede ser extremadamente a lo mejor difícil para muchas personas el estar toda una jornada laboral con este aparatito en la cara, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, esta acción que yo les estoy contando eh, se produce todos los días durante una reapertura de una biblioteca, por ejemplo, de alguna forma uno como líder también tiene que pensar, así como a mí me molesta, por ejemplo, el uso de esta mascarilla todo el día, a lo mejor sería bueno pensar en generar tomas de descanso de 15, 20, 25 minutos cada 2 horas, idealmente si tienen aire libre mejor, para que la gente se pueda esparcir por grupos muy pequeños, ¿no es cierto? Siempre respetando el tema de la seguridad sanitaria. Es una forma en que nosotros pensamos, si a mí me molesta la mascarilla, estoy 8 horas al día con la mascarilla, a lo mejor mis colaboradores también les está pasando lo mismo. Eso también es permitirte el cuidado personal. Me estoy cuidando yo y también estoy cuidando al resto. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Las palabras de elogio también son fundamentales. Ustedes, todos nosotros tenemos jefaturas, ¿no es cierto? Así como nosotros elogiamos al resto, también sería ideal que nuestras jefaturas de alguna forma pudiesen reconocer o mostrar agradecimiento por lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es fundamental del autocuidado, el ser agradecido, el fomentar momentos de paz, de risa, de conexión, ya el hablar en reuniones diarias, dejar unos minutitos para hablar un poco más distendidamente. La idea es que podamos rescatar cosas positivas que están sucediendo y por las cuales hay que estar agradecidos. Esos son algunos tips muy pequeñitos, muy fáciles de hacer, que también van en pos del autocuidado que tiene que tener el líder. No todo necesariamente debe ser mando, no todo necesariamente debe ser dirigir, sino que también escuchar y también empatizar con el resto. Y bueno, lo anterior está totalmente relacionado con el cuidarse, pero aquí lo quiero abordar desde otro punto de vista, ¿ya? Cuando nosotros tenemos esta relación cercana con nuestros colaboradores, con nuestras jefaturas, a veces un poco complejo, lo sé, ¿ya? No estoy hablando de un mundo ideal, pero es lo que esperaríamos, por lo menos en estos tiempos buca, que haya esa cierta proximidad, porque no hemos comunicado más. Lo que tenemos que expresar, lo que tenemos que predicar de alguna forma, es que estamos viendo al resto y los estamos apreciando en el trabajo que puedan hacer, ¿ya? Ahora, ojo, siempre van a existir trabajadores que no estén comprometidos, que no hagan su trabajo, que hay que estarles insistiendo, que hay que tomar decisiones, siempre van a existir, no solo en biblioteca, en todas partes, ¿ya? Y para esos casos, obviamente se toman otras medidas. Sin embargo, cuando nosotros vemos un esfuerzo de los equipos en el mundo laboral, debemos sí o sí el cuidar a ese equipo. Es decir, de alguna forma representarle, hacerles saber que los estamos viendo, no que están haciendo algo porque es su obligación. Sabemos que hay un contrato de por medio, pero el hecho de que a ti te digan, te estoy viendo y te aprecio por lo que tú haces, es automáticamente una carga extra a las baterías en estos tiempos de pandemia, ¿ya? Y son cargas que se van a ir generando cada cierto tiempo, porque no es algo que nosotros hagamos una vez cada 6 meses. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos cuidar de nuestros equipos, tenemos que cuidarnos reconociendo lo que estos equipos están haciendo, más allá del entregarle tareas o acciones y motivarlos para esas acciones. Tenemos que mirar hacia qué están haciendo, qué hicieron, para poder empujarlos hacia el éxito. Y acá viene esta imagen que me parece muy atingente hacia lo que es este liderazgo en tiempo de pospandemia.
Yo lo sigo leyendo por mientras. Perfecto. Aquí me dice, me sale un nombre en general, no me sale un nombre de persona, me dice Galaxy, me sale un nombre de equipo. Dice, sí, es fundamental, lo aprendí en este periodo, que primero debo estar bien yo en todos los aspectos para poder proyectar y ser positivos. Los demás perciben todo. Exactamente. Tal cual usted lo dice. Es así. Maciel. Muchas gracias, Maciel. Maciel Zulma. Muy buen aporte. Y efectivamente, está totalmente relacionado con lo que voy a decir ahora. Debemos ser un modelo a seguir para el cambio. Yo les comenté, ser líder no es fácil. Somos modelos a seguir. Sí o sí, actuemos bien, o a veces actuemos mal, o indulgentemente, somos modelos. ¿Ya? Cuando las personas no están seguras de qué acción tomar o qué hacer, buscan a los líderes. Generalmente deben verte haciendo lo que tú quieres que ellos hagan. ¿Ya? Esto es como el ejemplo que se ha utilizado muchas veces en el mundo gerencial de decir, si tú quieres que tus trabajadores lleguen temprano y que no se atrasen, entonces tú debes ser el primero que llega a la oficina. ¿Ya? Entonces, uno predica con el ejemplo, y esta situación no es diferente. Yo no estoy inventando la rueda con esto que les estoy diciendo, pero sí debo recordar que es fundamental que si nosotros queremos ser buenos líderes, debemos de todas maneras liderarnos y que haya un reconocimiento, un aprendizaje desde un punto de vista personal acerca de qué modelo quiero ser para el resto. ¿Ya? Aquí Rosa nos dice, ¿esta pandemia dejará un cambio de gestión en todas las áreas de la biblioteca? Por supuesto que sí, Rosa. Ya nos cambió, esto nos va a cambiar para siempre. No tan solamente cambió los servicios, ahora estamos más virtuales que nunca, nuestras colecciones se están digitalizando, estamos generando repositorios, estamos aprendiendo como locos en webinar, capacitación que exista la tomamos para poder entregar lo mejor a nuestros usuarios. Totalmente de acuerdo, y eso me parece a mí fantástico, la capacidad de autoaprendizaje que estamos teniendo, pero de todas maneras este aprendizaje debe ir de la mano con un aprendizaje a nivel del personal, cómo nosotros hacemos crecer a los equipos y cómo nosotros crecemos con el equipo. No basta solo decir, estamos en pandemia, ahora todos trabajan remotamente, tienen que aprender a utilizar el repositorio, esto, otro, y hacerle capacitaciones a sus funcionarios, si no sabemos cómo están nuestros funcionarios, qué está pasando con ellos, qué los afecta. No quiero decir con eso que debemos transformarnos en psicólogos, para nada, pero sí debemos dejar ver nuestro lado humano, ¿ya? No somos máquinas, no somos robots, necesitamos el contacto, la preocupación de nuestros líderes y de nuestras jefaturas para poder funcionar de mejor forma en este ambiente VUCA, en este entorno VUCA, que tiene muchas aristas de amenaza y por eso debemos estar alerta. Y bueno, comunica más, yo creo que esto es transversal a todo, ¿ya? Yo diría que de alguna forma esta comunicación tiene que ir sí o sí siempre de la mano del líder, pero vuelvo a repetir, debe ser siempre bidireccional, ¿ya? Porque si bien comunicarse con frecuencia, por ejemplo, es importante, la comunicación siempre tiene que realizarse en ambos sentidos, ¿ya? Los líderes necesitan escuchar, no solo hablar. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las mejores ideas van a venir directamente de sus equipos de trabajo. Entonces, una forma de fomentar, una pregunta muy simple y muy fácil para fomentar justamente esta pequeña interacción, es preguntar, ¿qué crees tú que debiésemos hacer en este caso? Algo tan simple como eso. Llevar a nuestro equipo a un desafío, a un interrogante. ¿Qué creen ustedes que debiésemos hacer? A lo mejor la institución ya tiene tomada una decisión, pero ¿qué creen ustedes también que debiésemos hacer? A lo mejor esa decisión institucional se puede complementar, a lo mejor se puede cambiar radicalmente, o a lo mejor la idea que algún funcionario colaborador dio en su momento pueda ser utilizada más adelante, en alguno de estas fases de reapertura, de cuarentena si es que retrocedemos, o de post-COVID si es que avanzamos, que es lo que todos esperamos, ¿ya? Entonces, comuniquemos, perfecto, ¿ya? Ahí está nuestro monito que está casi dando una conferencia de prensa, sí, por supuesto que tiene que ser así, pero también debemos recibir, ya tenemos que aprender a escucharnos.
Y aquí hay yo diría, no es una mala práctica, pero es una práctica deficiente. También les voy a dar ejemplos buenos y también ejemplos malos. Una práctica deficiente es, por ejemplo, pensar que en reuniones de gestión podemos preguntarle a nuestro equipo cómo están desde lo personal, en grupo. A lo mejor es una práctica deficiente porque no va a cumplir las expectativas de las personas, de los equipos, de los colaboradores, y no se va a lograr el objetivo. Si nosotros queremos escuchar a nuestros colaboradores, a nuestros pares, queremos saber cómo están, cómo los podemos ayudar, entender un poco a veces su comportamiento, ¿ya? No todos vamos a estar bien y felices, sobre todo en pandemia, todos tenemos diferentes realidades, cargamos con diferentes cruces, como se dice por ahí, ¿ya? Entonces, debemos sí o sí mantener esta postura de ser más abiertos, comunicarnos por otras vías, de acercarnos individualmente a cada una de las personas. Obviamente nos va a tomar tiempo de gestión, tal vez, pero es un tiempo importante, no es un tiempo desperdiciado, ¿ya? Acepta que puedes liderar sin saberlo todo. Es difícil eso, ¿no es cierto? Yo les comenté en algún momento, hace un ratito atrás, que siempre se espera que los líderes seamos superhéroes, que rescatemos a nuestros colaboradores de los problemas. Sin embargo, cuando las organizaciones experimentan un cambio significativo como los entornos VUCA, siempre los colaboradores, ¿ya? Esperan que se les marque la respuesta, que se les marque la dirección, el camino a seguir en la nueva normalidad. Pero lo más cierto, lo verdadero, es que los líderes muchas veces no tienen más experiencia que las mismas personas que están trabajando en el equipo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo diría ser honesto con uno mismo y aceptar que no todo lo sabemos, ¿ya? Pero sí que podemos ayudar a facilitar el aprendizaje en alguna temática, que podemos aprender en equipo. No nos va a hacer más débiles, ni nos va a mostrar más débiles, muy por el contrario, el reconocer que uno no sabe algo, pero que sí quiere aprenderlo, pero que sí tiene la disposición y sí quiere descubrir la respuesta en equipo, habla muy positivamente del tipo de líder que es esa persona, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental, el hecho de poder reconocer una, entre comillas, debilidad, porque por muchos he visto así, y a partir de ese reconocimiento poder crecer. Es uno de los aprendizajes que nos puede traer esta pandemia. Sigo acá viéndolos en el chat, no hay preguntas en este ratito, así que por favor los invito a que puedan preguntar si es que tienen dudas o si quieren comentar una experiencia de ustedes, bienvenida sea. Yo los invito a que puedan hablar de experiencias, que puedan comentar a lo mejor alguna anécdota. Siempre es interesante conocer nuevos puntos de vista y por supuesto que todos aprendemos. Otra regla, ya nos queda poquito en nuestra presentación, otra regla importante es lo que ustedes ven acá en letras amarillas, que dice que cuando el camino esté oscuro, tú proporciona tanta luz como puedas, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? Los miembros de los equipos siempre, de alguna forma, debemos sentir que podemos hacer preguntas, ¿ya? Los colaboradores muchas veces planteamos problemas, muchas veces planteamos soluciones también, ¿ya? Yo una vez tenía una jefatura que me decía, si vienes con un problema tienes que venir con la solución, y me acostumbré un poco a eso. También se va a dar que nuestros colaboradores y nosotros mismos, de alguna forma, podamos tener comunicación y conversaciones con otros pares, con nuestras jefaturas, donde nos podamos sentir incómodos incluso cuando mostramos alguna sensibilidad o cuando algo nos afecta y nos emocionamos, nos podemos mostrar vulnerables, ¿ya? Y eso, ¿de qué forma está relacionado con lo que dice acá, con esta bombilla, ampolleta que está iluminada? Se refiere a que cuando un colaborador acude a ti para contarte no tan solo algo
laboral, sino que también va de la mano con algo personal, con algo interno, de cómo esa persona se siente, nunca confundamos a lo mejor el desgano o la tristeza que esa persona puede tener con la resistencia, ¿ya? Yo he visto casos donde, por ejemplo, no se le permite al funcionario que esté, entre comillas, triste o que ponga, no sé, que el ceño lo frunza, porque es algo, una actitud a lo mejor de resistencia, de rebeldía. Esos pensamientos hay que dejarlos totalmente fuera de estas acciones que son positivas, que estamos alentando. ¿Por qué? Porque nosotros, y vuelvo a insistir, no sabemos lo que hay detrás de cada persona, ¿ya? Entonces, a menudo las personas no están buscando respuestas cuando hablan con una jefatura sobre algún problema tal vez personal, si bien después puede ser para pedir una autorización especial, etcétera, sí, pero muchas veces solamente las personas queremos la oportunidad de expresar miedos y de expresar preocupaciones. Yo creo que a ustedes les pasa, a mí en lo personal también me pasa, ya que hay muchas preocupaciones que vienen de la mano. Yo trabajo en el ámbito de educación superior, si bien es de bibliotecología, también tengo preocupaciones de qué va a pasar con nuestros chicos, qué va a pasar con la educación, qué pasa con las brechas de aprendizaje que a lo mejor no se pudieron abarcar desde lo práctico. Vienen muchas preocupaciones que tienen que ver con la labor en sí, ¿ya? Pero que uno debiese poder tener la confianza de tratar con sus jefaturas que son líderes, que esos líderes sean capaces de reconocer esos miedos, esas aprensiones y que no lo vean de una forma negativa, rebelde. Oh, esta persona está viniendo con problemas, parece que le dio depresión, parece que le hizo mal la pandemia. Muchas denominaciones que yo diría que son hasta un poco violentas psicológicamente y que no hacen bien a los equipos. Aquí estoy viendo, Beatriz nos comenta, dice Beatriz, te voy a leer. Un dato curioso es que en la provincia donde vivo, el Ministerio de Educación nos ha llenado de protocolos de retorno de clases presenciales para ser estudiados y o discutidos, pero en el camino se olvidan de las bibliotecas escolares y las asignan como un espacio para usar para aislar a posibles enfermos COVID, desconociendo la situación en particular de los libros. En un incipiente grupo de profesionales estamos intentando revertir esta situación. La brecha digital es mundial y por estos lados se hace más notoria. Está totalmente, yo diría, lo que está sucediendo ahí, Beatriz, no es algo que solamente puede suceder en un país determinado. De hecho, muchas bibliotecas tienen experiencias similares, donde han tenido que a lo mejor obedecer protocolos o directrices institucionales que no van de la mano con su misión o con los fines que tiene la organización en sí, hablando de organización, unidad de información, ¿ya? Y donde la unión muchas veces hace la fuerza, ¿ya? Por eso la importancia también de las redes, que habló en el webinar pasado nuestra colega Paola, donde la importancia, insisto, radica en cómo nosotros generamos este trabajo de co-construcción colaborativo, de cómo creamos sinergia. Yo creo que cuando nosotros generamos que esa comunicación eche raíces, es cuando ya de alguna forma le damos el pase al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo, ¿ya? Bueno, aquí hay otra regla, que es centrarse en el futuro, no en el pasado, ¿ya? Debemos reforzar lo que es posible en la nueva normalidad en lugar de lamentar la pérdida de la vieja normalidad, ¿ya? Yo creo que es tentador hablar de cómo fueron los buenos tiempos. Bueno, antes éramos así, antes hacíamos esto, antes éramos felices. Yo he escuchado a veces decir, colegas, bueno, antes no nos habíamos dado cuenta, pero éramos muy felices, miren lo que tenemos ahora. Yo creo que está bien, pero muchas veces es contraproducente cuando uno lo señala a los equipos de forma reiterada, ¿ya? Debemos permanecer en el ahora, debemos concentrarnos en lo que debemos cambiar y debemos celebrar los éxitos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos este tilde de líder, ¿ya? No es un título, ¿ya? Eso obedece más que nada a un rol. Y de alguna u otra forma, este líder de rol también crea realidades. Los líderes creamos realidades, tal como el lenguaje crea realidades, los líderes también creamos realidades. Y cuando nosotros, de alguna forma, generamos un ambiente inestable, de inseguridad, donde pensamos que todo lo anterior se hacía bien y ahora a lo mejor todo lo estamos haciendo mal,
sucede que se proyecta. Lo que nosotros declaramos finalmente se proyecta en nuestros equipos. Así que a concentrarnos en el futuro, no en el pasado, es algo importantísimo. Y bueno, hacer adaptaciones que correspondan, ¿ya? ¿A qué me refiero a hacer adaptaciones que correspondan? A que muchos colaboradores van a necesitar cambios en los horarios, en las condiciones de trabajo, muchos tenemos hijos, ya unas escuelas no están abiertas, hay diferentes situaciones donde cada uno tiene va a tener una predisposición especial a cómo va a enfrentar el trabajo, ¿ya? Ahora, hay personas que son de alto riesgo, que tienen enfermedades crónicas, hay un sinfín de cosas como les comenté. Acá, ¿cuál es la recomendación o esta regla que tiene que ver con el hacer adaptaciones para los colaboradores? Básicamente es escuchar, tener empatía y, por supuesto, en lo posible hacer adaptaciones que permita la institución, porque a veces uno tiene toda la disposición del mundo, pero por detrás tenemos reglas, instrucciones, etcétera, etcétera, que nos limitan el poder hacer. Sin embargo, la empatía aquí es fundamental, porque es el comprender tu situación, comprender la situación del otro. A lo mejor vamos a tener que negarla, pero el hecho de escuchar, comprender y ponerlos en el lugar va a hacer que a lo mejor la otra persona, si bien no va a estar al 100% feliz por la respuesta que obtuvo, sí se va a poder dar cuenta que no es un tema de actitud, sino que es un tema que trasciende las decisiones de la jefatura. Aquí Ana me hace una pregunta, dice sobre el comentario de reconocer debilidades que tenemos. ¿Qué recomiendas, asistir a un terapeuta o un coach? Gracias, Ana, por tu consulta. Me parece bien interesante. Y con esto vamos a hacer el cierre. A ver, de partida, Ana, cuando nosotros queremos aprender a autoconocernos, ¿ya? No es necesario ir a un coach al principio, no es necesario ir a un terapeuta, ¿ya? No necesitamos una terapia. Lo que nosotros necesitamos, lo primero, es reconocer que necesitamos autoconocernos. Eso es fundamental. Reconocer que a uno le falta algo, que tiene esa necesidad. No a todas las personas les sucede eso, ¿ya? Así que partimos súper bien, porque si una persona lo reconoce, ya, entonces hay algo que hay que tratar. Hay muchas herramientas hoy día disponibles, sobre todo en Internet, para poder, de alguna forma, ayudar en el proceso de autoconocimiento. ¿Ya? Yo voy a nombrarles algunas, ustedes conocerán otras. Ya está, por ejemplo, la ventana de Johari, que es una herramienta de autoconocimiento que a las personas les permite saber no tan solo lo que yo pienso de mí, sino lo que el resto también puede llegar a pensar de mí. También tenemos el FODA, todos conocen el FODA o DAFO, ¿no es cierto? El FODA casi siempre lo aplicamos hacia el ámbito gerencial, la biblioteca, cuáles son las debilidades, las oportunidades, las mejoras, etcétera, etcétera, las debilidades. Sin embargo, también hay formas de generar este FODA a nivel personal. Yo lo que recomendaría sería que la persona iniciara con un FODA y complementara con una ventana de Johari, ¿ya? Para empezar el autoconocimiento. Y luego, si quieren ir avanzando más en el proceso de autoconocimiento, porque esto no es de un día para otro, no es en una semana, es un proceso que dura su tiempo, ¿ya? Porque hay que hacer cambios, sí podrían verse apoyados o asesorados con la figura de algún coach, de todas maneras. El coach te va a guiar en los objetivos que tú ya trazaste. Por eso no lo sugiero desde el principio, porque el coach no te va a decir, estos son tus objetivos, vamos para allá a lograrlos. No, el coach va a trabajar en base a lo que tú ya crees o tienes pensado para desarrollar tu autoconocimiento. Así que espero que pueda haber respondido a la pregunta de Ana. Y por supuesto les voy a dejar mi correo, si es que quieren les puedo mandar matrices que trabajo de forma personal, de FODA y de ventana de Johari. Son matrices que ustedes solamente tienen que completar. Yo feliz las comparto con ustedes, no hay ningún problema. Ahí al final les voy a compartir mi correíto. Rosa me dice, tal cual Leslie, FODA personal y luego continuar. Exacto, estamos de acuerdo. Bueno, ya con esto estamos finalizando. Yo tenía presupuestado 1 hora, un poquito menos, me he pasado bastante. Bueno, eso es cuando hay pasión, cuando hay motivación, me gusta mucho este tema y siempre trato de explicarlo lo mejor que puedo. A veces me demoro un poquito más, pero bueno, les pido disculpas a quienes
Piensen que nos alargamos mucho, ya vamos a finalizar. Y esto lo dije al principio, ya se da que muchas veces, sobre todo en las organizaciones, cuando tenemos los peores crisis, los peores tiempos, muchas veces sacan lo mejor de las personas, también sacan lo peor, pero muchas veces sacan lo mejor, ¿ya? Y a todos nosotros, a ustedes que son líderes, que quieren ser líderes, les han pasado historias personales en esta pandemia. Yo diría, no sé, creo que no existe una persona que no le haya pasado una historia específica en esta pandemia. A todos nos han pasado cosas personales, laborales, existenciales, ya nos hemos dado cuenta de relaciones que funcionaban, que relaciones que no, que el trabajo sí realmente lo extraño y me encanta, o realmente a lo mejor no era lo mío. Nos hemos dado cuenta un montón, pero un montón de cosas, ya en el ámbito personal, en el ámbito laboral. Sin embargo, el decir o pensar que este entorno buca puede sacar lo mejor de nosotros también significa que estas historias de vida que estamos viviendo como líderes también pueden servir para motivar y alentar al resto a seguir adelante, ¿ya? Yo creo que el tener historias y el contar historias, ya hay muchas técnicas, está el mismo storytelling, que es para aprender a contar historias y motivar al resto, tienen una connotación de inspiración, ¿ya? Cuando nosotros contamos historias de cosas que nos han pasado, cómo nos hemos sentido, mostrar diferentes tipos de sentimientos y emociones a través de la historia también hace que el líder sea más cercano, que le pasan cosas, entendemos que les pasan cosas muy parecidas a nosotros y bajamos un poco del pedestal, sobre todo cuando la jefatura está ligada con el rol de líder, lo bajamos y nos damos cuenta que podemos tener más confianza en esas personas, ¿ya? Así es que, de todas maneras, yo les aconsejo a que investiguen acerca del storytelling, que es el arte de contar historias. Hay muchos cursos, hay muchos webinars que son gratuitos. Y bueno, aquí les dejo este ejemplo, yo diría que es como un ejemplo tremendo a nivel de la historia de la humanidad, de lo que es el liderazgo, de lo que es el enfrentar un momento de crisis y el de salir airoso a través del trabajo colaborativo, al trabajo en equipo y también de la colaboración, ¿ya? Y bueno, ahí ustedes lo están leyendo, dice, se los voy a leer para ir dándole el contexto. Ahí estamos hablando de un viaje que se hizo hace varios años atrás para llegar a la Luna, ¿no es cierto? Este viaje que hizo en la nave Apolo 13, todos yo creo que saben y conocen esa historia. Esto fue en abril del año 70, ¿cierto? Donde el Apolo 13 sufre un incendio en uno de sus módulos de servicios y los dejan sin energía eléctrica, sin sistema de propulsión y sin oxígeno a los 3 tripulantes de esa nave. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, no pudieron completar su viaje a la Luna, por supuesto, tuvieron que devolverse, tuvieron que hacer un sinfín de hazañas para hacerlo, pero lo más importante es que tuvieron que aprender a confiar en el otro, a confiar en sus competencias, tuvieron que aprender a sobrevivir, siempre teniendo este entorno buca, que básicamente ellos lo sabían de memoria, por supuesto, que era que solamente podían sobrevivir como grupo un máximo de 2 días, porque las condiciones de todo el ambiente que tenían y de la problemática no les permitían poder seguir más. ¿Qué hicieron? Sobrevivieron 4 días. Rompieron absolutamente el récord, ¿ya? Y eso está muy ligado a lo que pasa hoy día con el mundo del líder en tiempos de COVID o en tiempos de pospandemia, que también va a suceder. Vamos a tener que optimizar los recursos, vamos a tener que buscar aliados donde a lo mejor antes no pensábamos que íbamos a buscar, vamos a tener que aprender a comunicarnos de mejor forma, vamos a tener que aprender a usar las tecnologías, también no hemos hablado de eso, pero es otro tema aparte. Vamos a tener que empezar a relacionarnos con el resto de una forma diferente, o sea, se vienen una serie de desafíos que de todas maneras van a ir al alero de la motivación, de cómo ustedes inspiren al resto, de cómo tomen este rol de una forma desafiante, cómo se van a abrir nuevos caminos
ya cómo van a dibujar nuevos mapas, cómo van a encontrar nuevas formas de inspirar. Eso va a depender exclusivamente de ustedes como líderes. Yo creo que nosotros como líderes somos finalmente quienes empujamos a los equipos a ser mejores, a fantasear, a generar ideas y por supuesto a sobrevivir en estos tiempos de pandemia y de post-pandemia que esperamos que sean prontamente. Bueno, aquí les dejo mi correo, les agradezco su atención, mi correo ahí está. Quienes quieran que les comparta esta presentación, por supuesto que se las puedo compartir, pero de todas maneras está siendo grabada, así que va a estar en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Así es que también, quienes quieran que les comparta las matrices de FODA personal y la matriz de ventana de Johari, que viene con una serie de instrucciones, por supuesto, y de plazos, me escriben, quienes quieren compartir ideas, quienes no estén o no hayan estado de acuerdo con algo que yo haya dicho, también que me escriban. ¿Por qué? Porque lo fundamental en esto es la retroalimentación. Lo fundamental es aprender. Yo creo que nadie tiene la última palabra, sobre todo en lo que refiere a temas de liderazgo. Así es que siempre va a ser bueno para todos el poder retroalimentarnos. Eso, les dejo aquí la palabra a mi queridísima Paola para que abra el debate si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, gracias Leslie. La verdad que ha sido pero súper, súper, súper mega interesante y qué importante es sobre todo lo que va a pasar de aquí en más, ¿no? Cuando ya finalicemos con esta etapa de confinamiento, que esperamos todos que sea pronto de la mejor manera. Creo que es sin lugar a dudas, una prueba muy importante de cómo a lo largo de este periodo hemos salido airosos, algunos, otros aprendido, reinventarnos y sobre todo trabajar el tema de las emociones, de la resiliencia, qué importante es, ¿no? Nos ha dejado un aprendizaje de vida, básicamente es eso, la verdad que es súper, súper interesante. Y bueno, yo de mi parte recordarles que por el chat ya nuestro queridísimo colega, Eudis Bello, nos ha colocado todas las redes sociales por las cuales nos pueden seguir. Así que bueno, si no hay más preguntas de parte del público, no sé si quieres agregar algo más, Leslie. Gracias, Pau. Sí, o sea, básicamente aquí me voy a salir un poquito de la presentación, pero siempre tiene que ver un poco con el trabajo en equipo, la red, es dejar a todos ustedes invitados. Yo estoy viendo aquí los participantes, hay muchos mentores de nuestra red, hay varios aprendices que han estado súper activos ahí en la conversación del chat. Invitarlos a que sigan siguiéndonos en el sentido de poder también colaborar, ¿ya? Nosotros no debemos ser estáticos, sobre todo en nuestra profesión, porque está muy relacionado a cómo también nos ve el resto. ¿Ya? La visibilización que tiene nuestra profesión, nuestra carrera también desde los aspectos formativos es fundamental para que nosotros nos posicionemos como líderes. Y en ese sentido, el que nos reconozcamos, el que trabajemos, el que aprendamos, el que seamos asertivos, que seamos resilientes también con los propios colegas, yo considero que es fundamental. ¿Ya? Yo creo que aquí la invitación no puede estar más abierta para ustedes. Este es el tercer webinar que hacemos, ya hemos hablado antes de comunicación, hemos hablado de trabajo en redes, hoy día hablamos de liderazgo, faltó mucho más todavía hablar de liderazgo, pero por supuesto vamos a ir paso a paso y ya para el próximo año dejarlos invitados e invitadas porque vienen más webinars, viene una segunda versión del programa de mentoring para que la gente esté atenta, ya vienen también más actividades donde ustedes van a poder inscribirse y participar activamente de la red. Así que por favor los invito a que estén conectados con nosotros, que sigamos trabajando tal como dice nuestro eslogan, que sigamos trabajando en red, porque es la única forma que vamos a tener para sobrevivir a estos entornos VUCA, para seguir adelante poniendo un nombre en alto de los bibliotecarios, de los bibliotecólogos, de los profesionales de la información y por sobre todo para que nuestras bibliotecas sigan existiendo. Así que yo aquí los estoy leyendo. Les agradezco a todos los que me han hablado y por supuesto dándome buenas ahí opiniones y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Bueno, hemos llegado entonces al cierre de esta interesantísima jornada que nos ha brindado Leslie a través de este webinar. Y bueno,
sigan atentos a nuestras redes, conéctense, contáctense, y así se van a poder ir enterando de todas las, digamos, las novedades que van a surgir. Así que bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen por las redes, a todas las personas que nos han acompañado. Así que bueno, les dejo un abrazo, un saludo enorme, mis felicitaciones, muchísimas gracias, Leslie. Nos vemos en el próximo evento. Chao, muchas gracias y disfruten. Hasta luego.